Hoy comparamos los dos medicamentos capilares que más están dando que hablar en la comunidad científica, el PP405 y la pirilutamida, también conocida como KX826. Uno de ellos consiguió que el 31% de los pacientes aumentara su densidad capilar más de un 20%, sin hormonas y sin absorción sistémica detectable. Y mientras este fármaco termina sus ensayos clínicos, el otro ya ha completado la fase 3 con 666 pacientes y un aumento de casi 11 cabellos por centímetro cuadrado. Y además lo tenemos disponible online. PP405 y pirilutamida son dos estrategias completamente distintas para un mismo problema. Y en este vídeo te vamos a dar los datos para que entiendas qué puedes esperar de cada uno de ellos y qué es puro marketing. Y para no cortar el vídeo más adelante, recuerda que puedes suscribirte al canal y nos ayudas muchísimo a difundir el conocimiento capilar. Así es, y ahora no te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Hace unas semanas Gabriel nos escribió: doctores, hagan una mega comparación entre PP405, aunque no esté disponible, y la pirilutamida KX, no me sé lo otro, para que los pacientes tengan una visión general de cómo sería. Y como nos ha parecido tan buena idea, vamos a actualizarlo y resumirlo en este vídeo. Y si tú también quieres que tratemos algún tema en particular, nos lo puedes dejar, como hizo Gabriel, en los comentarios. Y ahora vamos al turrón. Para entender por qué estas dos moléculas están generando tanta expectativa, hay que partir de una realidad que es incómoda. Llevamos casi 30 años con las mismas dos opciones aprobadas, minoxidil por un lado y finasteride por el otro. Dos fármacos que son muy útiles, pero con sus limitaciones que son bien conocidas. La finasterida funciona inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa, reduciendo la conversión de testosterona a dihidrotestosterona de forma sistémica. El problema es que esta reducción de DHT afecta a todo el organismo, no solo al cuero cabelludo, y aunque los efectos adversos sexuales y neuropsiquiátricos ocurren en un porcentaje pequeñito de usuarios, muchos pacientes directamente no quieren ni oír hablar de finasterida. Por otra parte, el minoxidil actúa por diferentes mecanismos, pero su efecto fundamental es como vasodilatador, haciendo que llegue más sangre al folículo piloso y prolongando la fase de crecimiento del pelo. Y este vacío es el que quieren llenar estas dos moléculas, una atacando el problema desde la biología hormonal local y la otra rompiendo completamente con el paradigma endocrino. Empecemos con la pirilutamida porque su mecanismo es más intuitivo si conocemos la fisiopatología de la alopecia androgenética. Por cierto, si alguien todavía no está al tanto, esta molécula ya está comercializada y puedes encontrar el enlace para comprarla en la descripción del vídeo. Así es, pero volviendo al proceso de miniaturización del cabello, sabemos que la DHT se une al receptor de los andrógenos en las células de la papila dérmica y activa una cascada de señalización que va a acortar la fase de crecimiento y va a reducir progresivamente el diámetro del tallo piloso. Pues bien, la pirilutamida es un antagonista competitivo de ese receptor, es decir, ocupa el sitio al que se tendría que unir la DHT y lo bloquea. Y lo que la diferencia de los antiandrógenos sistémicos clásicos es que está diseñada para tener una penetración a través de la piel, con una vida media sistémica extremadamente corta. De este modo, la molécula actúa exclusivamente en el folículo piloso y si llega al torrente sanguíneo se degrada tan rápidamente que los metabolitos se hacen inactivos. Esto es lo que mantiene a la dihidrotestosterona sistémica en niveles normales, con sus funciones fisiológicas intactas y a la vez bloquea el efecto en el cuero cabelludo, es decir, tiene una acción muy local. Y ahora vamos al otro, el PP405. Aquí la historia es totalmente diferente porque no tiene nada que ver con los andrógenos. Su diana es un transportador de piruvato mitocondrial, el MPC. El folículo piloso alterna entre fases de reposo y de crecimiento y este ciclo está íntimamente ligado al estado metabólico de las células madre del bulbo folicular. Lo que se ha descubierto es que estas células madre, cuando están en reposo, dependen de la oxidación del piruvato dentro de la mitocondria. El PP405 va a actuar aquí, bloqueando la entrada de piruvato a la mitocondria, lo que obligará a las células a desviarlo hacia la producción de lactato en el citoplasma. Y ese cambio metabólico no es solo una respuesta bioquímica pasiva, es una señal activa que despierta a las células madre de su estado de latencia y las empuja hacia la proliferación. Y la implicación clínica es que el PP405 no depende de que el paciente tenga una sensibilidad androgenética aumentada, por tanto va a ser útil en pacientes que no tienen este problema o bien que no quieran utilizar fármacos hormonales como el finasteride. Pero vamos con los números, que es donde se juega todo. Y aquí es muy importante hacer algo que en este canal siempre hacemos: separar lo que dicen los comunicados de prensa de lo que realmente se puede afirmar con los datos publicados.
Empezamos con el PP405. El ensayo en fase 2A, registrado con el número que estás viendo ahora en la pantalla, incluyó 78 participantes, hombres y mujeres, que se aplicaron el gel al 0,05 una sola vez al día durante 4 semanas. El objetivo primario era valorar la seguridad del producto, mientras que los objetivos sobre eficacia eran meramente exploratorios. El dato que más ha circulado es este. En el subgrupo de hombres con mayor grado de alopecia, el 31% de los tratados con PP405 presentó un aumento de densidad capilar superior al 20% en la semana 8. En el grupo placebo, por el contrario, este porcentaje fue del 0%. Y hablamos de la semana 8, cuando el tratamiento había terminado en la semana 4. Es decir, el efecto continuó después de suspender la aplicación. Esto es una señal muy llamativa, pero siendo honestos, son datos exploratorios de la fase 2A. El tamaño muestral es pequeño y hasta ahora no se han publicado valores absolutos del recuento capilar en cabellos por centímetro cuadrado, ni tampoco datos del grosor del tallo, ni un desglose completo de los efectos adversos. La compañía reporta que el ensayo fue bien tolerado y que no se detectó absorción sistémica en sangre, pero los detalles concretos aún no están disponibles. Y ahora vamos con la pirilutamida, porque aquí el programa clínico está mucho más maduro. Tenemos varios ensayos en fase 2 completados. El primero es en hombres en China, con una ganancia en el recuento de cabellos en el área diana de más de 15 cabellos por centímetro cuadrado frente a placebo con significación estadística. El segundo también es en China, pero en mujeres, con un grupo mostrando casi 11,4 cabellos por centímetro cuadrado adicionales frente al placebo. Y el tercero son los datos del ensayo en fase 2 en Estados Unidos, aunque sin publicación cuantitativa detallada en ese programa. Y el dato más reciente es de marzo de 2026, es un ensayo pivotal de fase 3 en China con 666 pacientes. El grupo de KX826 al 1% 2 veces al día ganó 15,33 cabellos por centímetro cuadrado frente a 4,68 en el grupo placebo, y es una diferencia neta de 10,65 cabellos por centímetro cuadrado. En cambio, el grupo al 0,5% 2 veces al día dio 9,78 cabellos por centímetro cuadrado de diferencia, ambos con significación estadísticamente potente. Es verdad que son unas cifras muy robustas para estos estudios, pero hay un matiz muy importante que no podemos ignorar. Hubo un ensayo en fase 3 anterior con 740 pacientes en el que el KX826 al 0,5% 2 veces al día mejoró significativamente frente al basal, pero no alcanzó lamentablemente la significación estadística frente a placebo. Solo se vio una tendencia. Ese ensayo existe, está documentado y subraya que los resultados no han sido completamente uniformes entre distintos programas. En ciencia eso no es un escándalo, pero que sí que es una información que debemos conocer. Y en cuanto a la seguridad a largo plazo, Quintor tiene un ensayo abierto de 52 semanas con 271 pacientes donde no se reportaron muertes, no hubo eventos adversos graves y específicamente ningún adverso de disfunción sexual relacionado con el tratamiento. Los adversos más comunes fueron locales tipo dermatitis leve y picor. Inevitablemente, cuando hablamos de tratamiento para la alopecia, la primera pregunta que hace casi cualquier paciente varón es: ¿esto me va a afectar sexualmente? Y la respuesta basada en los datos publicados hasta la fecha para ambas moléculas es no. En el caso del PP405, el fundamento de la seguridad sistémica es su ausencia de absorción. Tanto en fase 1 como en fase 2A, la compañía reporta que no se detectaron niveles del fármaco en sangre. Si no hay exposición sistémica, no puede haber efecto sistémico. El sistema endocrino queda intacto. En el caso de la pirilutamida, el fundamento es diferente. Sí que hay cierta exposición sistémica, pero es muy bajita y con un metabolismo muy rápido a metabolitos inactivos. El bloqueo androgénico ocurre donde queremos que ocurra, en el folículo piloso y no en el resto del organismo. En los ensayos en fase 3 de la pirilutamida, con cientos de pacientes y seguimientos hasta 52 semanas, no se han comunicado ningún efecto adverso de disfunción sexual relacionado con el fármaco. Esto es un dato tranquilizador, aunque como siempre tenemos que recordar que los ensayos clínicos tienen criterios de inclusión y exclusión muy estrictos y en la práctica real esto puede traer sorpresas en poblaciones más amplias. Y ahora vamos a este bloque, disponibilidad real hoy. ¿Qué puede hacer el paciente a día de hoy, Laura?
Pues esta es la pregunta más práctica, porque de poco nos sirven unos datos súper prometedores y luego el paciente no puede acceder al tratamiento. Con el PP405 la situación es muy clara. Estamos en desarrollo clínico. La compañía ha anunciado la intención de iniciar la fase 3 en 2026. Si los tiempos se cumplen, estaríamos hablando de una posible aprobación por parte de la FDA o de la EMA entre finales de 2027 y 2029. Hoy la única vía de acceso es participar en un ensayo clínico autorizado y estos ya están cerrados actualmente. Con la pirilutamida la situación es más compleja y merece una explicación un poquito matizada. En julio de 2024, Quintor lanzó la marca Cosine, introduciendo la pirilutamida en el mercado bajo la denominación de ingrediente cosmético funcional. Esto le permitió la comercialización de una espuma y un tónico con una concentración al 0,9% a través de canales de venta directa al consumidor de los que hemos hablado antes cuando te decíamos que lo puedes conseguir en el enlace de la descripción. Y eso significa que en España y en otros países de América se puede comprar a día de hoy, pero hay algo muy importante que aclarar: un cosmético no sigue los mismos controles que un medicamento. La molécula es la misma que se está investigando en los ensayos clínicos, pero el marco regulatorio es diferente. No es un medicamento aprobado, sino un cosmético y con una concentración algo más baja. Una de las preguntas que más nos hacéis tanto en el canal de YouTube como en nuestra clínica de Castellón es cuál de los dos pensamos que es mejor. Sin embargo, nosotros creemos que la pregunta clave sería otra, y es ¿para qué perfil de paciente es más adecuado cada uno de ellos? Exactamente, porque en realidad estos fármacos no compiten en el mismo terreno biológico, atacan la alopecia desde diferentes ángulos y esto hace pensar en ellos como complementarios. Por lo tanto, Laura, si te parece, veamos diferentes escenarios. El KX826 es ideal para el paciente cuya pérdida de cabello tiene un componente androgenético claro y quiere una opción con más datos clínicos disponibles que pueda integrarse en su rutina y prefiere un enfoque de mantenimiento y estabilización progresiva. Por el contrario, el PP405 es una apuesta por la regeneración, para el paciente que tiene folículos miniaturizados y que quiere una opción sin ninguna interferencia con el sistema hormonal, o bien que tiene un perfil no androgénico. Y hay un punto que nos parece fundamental. En ambos casos, cosa rara en investigación para la alopecia, se han incluido a las mujeres. Y esto es súper importante porque en las mujeres tenemos más limitado el tratamiento hormonal. El KX826 tiene buenos resultados, pero el PP405 ofrece un mecanismo de acción independiente de cualquier eje hormonal. Y otro tema importante, ¿se podrían combinar, David? Pues esta pregunta es súper interesante. La combinación de ambos podría tener sentido porque tienen mecanismos de acción diferentes. Podría usarse el PP405 para despertar a los folículos dormidos pasando de telógeno a anágeno y utilizar pirilutamida para proteger estos folículos que se acaban de activar. Podríamos decir que es una fase de inducción y una fase de mantenimiento, lo cual suena magnífico. Sí, Laura, pero seamos claros, esta combinación en teoría por ahora es súper prometedora, pero no hay ensayos clínicos que evalúen la combinación de estas dos moléculas. Es una hipótesis atractiva, pero no es un protocolo validado. Queremos cerrar este análisis con algo que en este canal consideramos fundamental: la honestidad sobre los límites de la evidencia disponible. Del PP405 necesitamos ver los datos de la fase 3. Necesitamos ensayos con muestras más grandes, más duración y un desglose completo y transparente de los eventos adversos. Y necesitamos también que estos datos superen la revisión por pares y se publiquen en revistas científicas y no únicamente en sus comunicados de prensa corporativos. Por su parte, de la pirilutamida necesitamos que cumpla con los requisitos regulatorios. Hay datos en fase 3 muy positivos en China y Quintor ha anunciado que va a pedir la autorización oficial del medicamento en China, pero eso no es lo mismo que una aprobación en la EMA o la FDA. En ninguno de los dos casos existe una ficha técnica aprobada para la alopecia androgenética por parte de las agencias reguladoras europeas o americanas en este momento. Esto no significa que no sean prometedores, porque lo son enormemente. Así las cosas, podemos decir que el PP405 es la apuesta más disruptiva, con un mecanismo de acción completamente novedoso y señales clínicas tempranas muy llamativas. Está en camino hacia la fase 3 y en 2026 todavía no está disponible como medicamento. La pirilutamida es la más avanzada en datos clínicos, con un estudio en fase 3 favorable, seguridad a 52 semanas documentada y acceso real desde España y América a través de la vía cosmética, con todo lo que esto implica en cuanto a su regulación.
Si te ha resultado útil este análisis, ya sabes lo que nos ayuda: compartirlo con alguien que esté en este camino y que nos comentes qué molécula te genera más expectativa y por qué. Nos interesa mucho saber qué está pensando nuestra comunidad. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.